Buenas tardes. En este video vamos a hacer una demostración del ejercicio que hemos asignado para esta semana en el análisis de artículos. Entonces, para esto vamos a contar con una serie de insumos importantes, dentro de los cuales encontramos las mismas consignas que hemos enviado para el ejercicio y el artículo a analizar. Como les comenté, en la sesión anterior, eh, pues trabajaré para este ejercicio, esta demostración, un artículo diferente al que ustedes tienen para desarrollar el ejercicio y ustedes lo desarrollarán con el artículo asignado. La idea es que ustedes vean o a través de este video ustedes vean el procedimiento que sigo para que ustedes hagan algo similar con el que ustedes pues se les ha sido asignado. Entonces permítanme, comparto la pantalla para que ustedes puedan observar mm, con mayor detenimiento lo que yo les voy a mostrar. El primero de los elementos que nosotros tenemos acá es nuestra consigna de lo que debemos hacer. Y en estas, pues además de las consignas, los 6 puntos que están indicados allí, están la copia de la diapositiva con los elementos allí que debemos ubicar dentro de ese artículo asignado. En este caso, nosotros trabajaremos con este artículo, que es un artículo que se llama Resultados en Saber Pro de estudiantes de modalidad presencial y virtual en 2 universidades colombianas. Entonces, nos sirve para hacer el ejercicio y entonces consultamos cuáles son los puntos a desarrollar. El primero nos dice dónde se encuentra la pregunta, el objetivo o la hipótesis que indaga el artículo. ¿Qué dice dicha pregunta, objetivo o hipótesis? En este artículo, pues lo buscamos dónde está ese enunciado que nos menciona el propósito de la investigación desarrollada y encontramos que ese propósito, aquí hay una sección de introducción y el propósito nos lo menciona aquí al final de esta sección de introducción. El propósito es este que está marcado acá, que nos dice, existen diferencias de logro educativo de egresados de un programa de administración de empresas en estudiantes de modalidad presencial y virtual de las instituciones colombianas de educación superior que se ubiquen promedios históricos cercanos en la prueba Saber Pro del ICFES. Ese es en este caso está enunciado en forma de pregunta y eso es lo que responde a ese primer punto. Esta pregunta, que es como la pregunta de investigación, la que nos marca el propósito de lo que quiere indagar ese artículo. Entonces, pues yo por ahora la copio aquí debajo para que la tengamos allí presente. Entonces, aquí hay una parte, hay que copiar luego la otra que quedó aquí en otra parte de la diagramación del artículo y con eso entonces queda ya completo nuestro primer punto. Nuestro primer punto queda entonces así completo. Em, el segundo punto nos dice allí dónde se encuentran las bases conceptuales del artículo y señálelas. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que ir, generalmente eso está en la sección de introducción, en la mayoría de artículos que tienen este formato. Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, son múltiples y variados los factores que inciden en el desempeño de un estudiante. Una manera de definirlo es a partir del concepto del logro educativo. Aquí, ojo, aquí ya está mencionando que van a trabajar un concepto. Entonces, aquí, por ejemplo, ya tenemos, aquí podemos señalar que nos van a hablar del logro educativo. Y luego nos dice, el logro educativo, según Moreno, es el aprendizaje producto de la exposición al sistema educativo o a una forma determinada de educación.
Dentro de esta categoría se comprenden además distintas dimensiones como la construcción de conocimientos, el desarrollo de habilidades, la formación de hábitos y actitudes y la internalización de valores, entre otros. Para Hederich y Camargo, el logro educativo es una variable de naturaleza individual y su medida se determina a través de un juicio de valor acerca de lo alcanzado por el estudiante conforme a criterios específicos de logros mínimos que deben ser alcanzados en cada momento de su trayectoria dentro del sistema educativo. Entonces, aquí vemos que esta parte y esta parte nos habla acerca de esa definición de concepto que está tomando allí como logro educativo y nos está haciendo la definición. Uno de ustedes decía en el encuentro algo muy importante, que los conceptos son como los términos que definen. Y efectivamente, en este caso, este es uno de los términos que define, ese del logro educativo para el propósito de este estudio. Entonces, esos son algunos de, por ejemplo, un ejemplo de cuando se toma un concepto. Entonces, aquí luego, entonces, esos son, pues digamos, puede haber más, por supuesto, pero para efectos del ejemplo, es lo que podemos nosotros poner acá como algunos de los conceptos. La idea es que, claro, ustedes lo hagan con la mayor cantidad de los que tengan a disposición en su artículo que están examinando. Aquí, por tratarse del ejemplo y por ahorrar también espacio del video, pues vamos solamente a tomar estos que estamos señalando aquí a modo de ejemplo, porque entonces este nos va a dar cuenta de esas bases conceptuales o conceptos que tiene ese artículo en este caso. Entonces, vamos a trabajar aquí esto. Perdónenme, aquí yo lo coloco. Y aquí entonces tenemos entonces en este caso una primera base conceptual a modo de ejemplo. Luego en el tercer punto nos pregunta, ¿dónde se encuentran los antecedentes del artículo? Señálelos. Entonces, igualmente vamos a hacer la misma operación y entonces leemos el artículo aquí nos sigue hablando de algunas cuestiones del logro educativo y entonces dice, aquí nos dice más adelante, eh, en ese sentido, Lapsley, Kulik, Moody y Albroth sugieren que existe una comprensión similar de los estudiantes, tanto de toman clases de manera virtual como los que asumen de clases del modo tradicional. Para ese estudio se dividieron los estudiantes en dos secciones, con la característica de que ambos los dirigía el mismo profesor y estaban cursando el mismo semestre. Sin embargo, los dos grupos diferían, evidentemente, en el formato de presentación de sus clases. Uno de ellos asistía al salón de clases de modo tradicional, en los cuales algunos ejercicios se presentaban en línea, mientras que el otro grupo presentaba en línea todos los ejercicios, lecturas y tareas. Los autores de este artículo se basan en una teoría de Simonson, Schlosser y Hanson que sugiere que debe haber una equivalencia entre las experiencias que tienen ambos tipos de educación para que asimismo el logro educativo sea equivalente. La metodología fue enviarle el mismo material a los grupos de estudiantes sobre el manejo de recursos humanos. En ambos grupos hubo discusión de los capítulos del libro que contenían esos temas. Un grupo lo hizo a través del foro virtual y el otro durante la clase presencial. Del mismo modo, el profesor no podía verse con los estudiantes en línea cara a cara en ningún momento. En particular, se tomó de cada estudiante, disculpen ustedes, se tomó de cada estudiante 3 variables para tener en consideración, las cuales se midieron al comienzo eh, de la investigación, el promedio de las calificaciones, los créditos obtenidos a la fecha y la edad. A los estudiantes de ambos grupos se les pidió que realizaran 16 evaluaciones, cada una de ellas compuesta de 15 preguntas de selección múltiple. Ambos grupos presentaron la evaluación en las mismas condiciones, es decir, con el mismo tiempo para responder las preguntas, se realizaron en el mismo orden, entre otros.
En este estudio, los estudiantes del curso en línea obtuvieron mejores resultados. Esto parece suceder debido a que estos están más acostumbrados que los estudiantes presenciales a realizar tareas de formato electrónico. Dice aquí, de igual manera, se han realizado investigaciones en las que se considera relevante, bueno, ahí ya marca la entrada a otro tipo de, si ustedes se dieron cuenta, este que acabamos de leer, de Lapsy, Kulik, Moody y Albrook, lo que nos muestra es un estudio, nos está reseñando un estudio y lo que ese estudio, cómo, que se planteaba, cómo se desarrolla y lo que encuentra. Entonces, en ese sentido, como es está reseñándonos un estudio, una investigación previa, porque tiene esas características, entonces se trata de un antecedente de investigación. Entonces, en ese sentido, aquí, pues nosotros señalamos esta parte, señalamos toda la sección que leímos ahora, y ese va a ser un ejemplo de antecedente. Este es un antecedente que ustedes pueden encontrar en el desarrollo de sus ejercicios. En este caso, igual a modo de ejemplo, lo hacemos mostrando solo uno. Ustedes seguramente encontrarán varios. Entonces, la idea es que ustedes recolecten tantos como puedan y aquí uno puede tener la opción de copiarlo, allí llevarlo a la hoja, o pueden ustedes, si tienen la herramienta en PDF como la tengo yo y ustedes están observando, hacer una selección y marcarla, pero entonces allí marcar exactamente a qué corresponde y eso ya sirve como respuesta de cuáles son esos antecedentes que se están citando allí. Entonces, este no nos puede ver aquí, bueno, aquí yo lo voy a colocar como ver resaltado, pero se sabe entonces lo importante allí para el caso de ustedes es que se trata de esas partes que el artículo cita donde reseña investigaciones y cómo se distingue la investigación. Se distingue porque nos habla de un proyecto que tiene un propósito de indagación, una metodología en la que realizó esa indagación y unos resultados que obtuvo de esa indagación. Entonces, ese va a ser el punto clave para poder responder ese tercer punto. El cuarto punto nos plantea allí, describa en uno o dos enunciados la estrategia metodológica que el artículo expone. Entonces, para hacerlo, nos vamos a ir de una vez acá a la sección de su metodología. Entonces, aquí vamos a ver vamos aquí a avanzar hasta cuando acaba la introducción y ya dice método. Aquí, por ejemplo, nos dice, para el caso de este estudio, que este es un estudio de alcance correlacional, ya que establece posibles asociaciones entre variables sin que ninguna haya sido manipulada directa o intencionalmente por los investigadores. Y cita allí una fuente que define que es un estudio correlacional. En este caso, estudia la asociación entre las variables institución, Politécnico Gran Colombiano y EAN, y la modalidad presencial y virtual, tomadas como independientes sobre los puntajes obtenidos por los estudiantes en las pruebas Saber Pro que implementa el ICFES en Colombia, tomadas como dependientes, puntajes en subpruebas de lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas e inglés. El diseño corresponde a esta investigación es cuasi experimental porque no hay control completo de factores concernientes a los estudiantes en las instituciones y no fueron seleccionados completamente al azar, ya que se tomaron todos los correspondientes a la institución que presentaron examen Saber Pro en el periodo señalado. Ese, pues digamos, allí nos está diciendo unas características generales del estudio. Nos menciona además en los participantes que entre 194 estudiantes del programa de administración de empresas, en los cuales en la modalidad virtual se encuentran 29 estudiantes de la institución universitaria Politécnico Gran Colombiano y 29 de la EAN. En la modalidad presencial se encuentran 68 estudiantes de institución universitaria Politécnico Gran Colombiano y 68 de la EAN. Aquí nos dice entonces que analizaron pues sus puntajes en Saber Pro, en lectura crítica, razonamiento cuantitativo, inglés, competencias ciudadanas.
Y allí entonces nos dice en el procedimiento allí nos muestra que se accede al sistema de pruebas del ICFES, a su base pública, y en el segundo semestre del año 2012, y por medio de las herramientas SNIES del Ministerio de Educación se realiza una depuración verificando cuáles universidades tienen el mismo programa en ambas modalidades para hacer la comparación. Y allí nos dice que en el análisis el análisis se realizaron previamente análisis descriptivos de las variables estudiadas y análisis preliminar de gráficos de tendencia de asociación entre las variables y coeficientes de correlación entre ellas. Uno de estos procesamientos previos incluyó la prueba para analizar el tipo de distribuciones que tenían los puntajes en las pruebas realizadas. Se realizaron pruebas de normalidad. Adicionalmente, se realiza la prueba no paramétrica de Udemann-Whitney para comparación de muestras independientes entre estudiantes de modalidad presencial y virtual en general y análisis de varianza para los resultados en la prueba de lectura crítica y análisis de Kruskal-Wallis. Nos dice allí, en sus pruebas de razonamiento en las que se mencionaron, en la modalidad presencial o virtual, eh, en todos los análisis se tomó como nivel de significancia este. ¿Qué es lo importante allí? Lo importante que tiene, por ejemplo, este estudio que nos está señalando es que está haciendo una comparación. Y en ese caso, pues nos está hablando de que compara dos universidades con el mismo programa y entonces allí los puntajes que obtuvieron en Saber Pro y que además nos está diciendo que los dice en algunas pruebas en particular y que entonces nos va un poco a analizar qué tanto peso tiene el pertenecer a una institución específica sobre el logro y qué tanto tiene el peso, la modalidad, es decir, la modalidad presencial o virtual sobre ese logro. Ese es lo que se plantea este estudio en síntesis. Ustedes vieron que leí una cantidad de cosas y nos menciona detalles sobre la comparación estadística que hace y todo esto, pero más allá, para no distraerse, lo importante allí es decir qué es lo esencial de ese estudio en su esquema metodológico. Entonces, eso que acabo de decir de la comparación es lo que ustedes deben colocar como respuesta al ejercicio. Entonces, en ese caso es comparación de logro de estudiantes en Saber Pro en 3 de sus pruebas, analizando, por decir así, el peso que en él tienen el pertenecer a una institución particular y o más bien, o el pertenecer a una modalidad particular. En este caso, las modalidades particular pueden ser presencial o virtual, ¿verdad? Y en el caso de la institución particular que nos mencionaban ahí, puede ser Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano o eh, EAN. Entonces, esos son, corregimos. Esa es la respuesta. En ese caso, si ustedes se dieron cuenta, lo que hice fue leer varios detalles de lo que mencionaba allí de ese esquema de método y de allí concluir, inferir cuál es entonces ese esquema y lo que hace para hacer como el método, el procedimiento para llegar a poder dar respuesta a su pregunta. Y en este caso es este. Entonces, esa es de lo que se trata ese punto. Y nos dice en el quinto punto, describa en uno o dos enunciados el resultado o hallazgo principal del estudio de este artículo. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Hacemos lo mismo, pero en este caso para leer los resultados.
En este caso, ustedes ven aquí que nos dice que las pruebas de normalidad nos hicieron esto, pruebas de normalidad y veremos que son pues como un ajuste estadístico, pues que no nos dice mucho del hallazgo principal, entonces nos pasamos esa parte. Luego aquí nos habla de comparación entre variables y vemos aquí, exploramos hacia más adelante, entonces aquí vemos aquí de pronto si hay algo más conclusivo. Y entonces aquí vemos, aquí podemos de pronto leer desde este punto que nos dice, y nos dice que en la tabla 4 se comparan los efectos de universidad y modalidad sobre las puntuaciones de competencia ciudadana, razonamiento numérico e inglés. Inglés. El resultado muestra puntaje bajo en inglés en la institución universitaria Politécnico Gran Colombiano en modalidad virtual, puntajes medios en la institución universitaria Politécnico Gran Colombiano modalidad presencial y puntajes altos en la EAN en ambas modalidades. Fíjense que ella nos está diciendo la doble comparación, entonces este ya nos sirve como el resultado principal. Y seguimos. Dice allí, del mismo modo se encuentran tendencias a puntuaciones altas en ambas universidades en competencias ciudadanas en modalidad virtual y tendencias a puntuaciones bajas en ambas universidades en razonamiento numérico en modalidad virtual. De los resultados se infiere que la variable inglés puntaje presenta diferencias significativas entre ambas universidades y ambas modalidades donde los puntajes más bajos se evidencian en la institución universitaria Politécnico Gran Colombiano en modalidad virtual y puntajes medios en la modalidad presencial comparación con la EAN que tiene puntajes altos en ambas modalidades. El análisis de resultados muestra que no existe ninguna diferencia significativa entre las demás variables, aunque sí se demuestran tendencias a puntuaciones altas en ambas universidades en las variables competencias ciudadanas en modalidad virtual y tendencias a puntuaciones bajas en ambas universidades en la variable razonamiento cuantitativo en modalidad virtual. ¿Qué sucede aquí? Aquí nos muestra ya una tendencia de una conclusión bastante específica. Y esa conclusión, pues básicamente nos dice que o lo que finalmente muestran allí los hallazgos es puntaje alto de ciudadanas en virtual, ambas instituciones. Y nos dice puntaje bajo de razonamiento numérico en virtual en ambas instituciones. Y nos dice que hay puntaje alto de inglés en ambas, en EAN y puntaje bajo en inglés en virtual de Politécnico. Entonces, eso, por ejemplo, ya ese es un resultado. Ese es el resultado de este artículo. ¿Qué nos dice? Que los puntajes tienden a distribuirse como puntajes altos para los estudiantes de virtual en una prueba de competencias ciudadanas, bajos para esos estudiantes de virtual en razonamiento numérico para ambas instituciones. Eso pues nos hace inferir que a los estudiantes de virtual, independientemente de la institución, les va mal en razonamiento numérico, pero les va bien en ambas instituciones en competencias ciudadanas. Y nos dice allí que en cambio en inglés, allí sí depende tanto de la institución como de la modalidad. Y entonces nos dice, y nos dice eso porque encuentra que les va peor a los estudiantes de modalidad virtual del Politécnico y en cambio pues les va bien a los de EAN en modalidad presencial y en modalidad virtual.
Entonces, ese es el resultado que hay allí y ese es el que hay que reflejar en ese punto. Si ustedes se dieron cuenta, hice una operación de mapeo de dónde está la información importante y también también ya finalmente de selección, ubicarse hacia dónde puede estar ese resultado principal y allí pues hacer esa inferencia que nos permite responder esta pregunta. Es posible que de pronto ustedes se sientan que no están tan seguros para hacer ese tipo de mapeos como el que hice aquí. Si ese es el caso, ustedes lean completamente la parte de resultados y al leerlo, pero entonces al leerlo no copien partes o no se queden en puntos específicos, sino que saquen de allí la conclusión principal de lo que se infiere de esos resultados. Eso sería la consigna. Y en el último punto, entonces aquí nos dice que en breve, ¿cuál sería el argumento que sostiene lo que el artículo plantea? Entonces, para tener el argumento, como vimos en nuestro esquema, entonces necesitamos tener cuál es el planteamiento, eh, cuál es el sustento y cuál es la prueba que se aporta. Entonces, en el planteamiento es lo mismo que teníamos acá en el primer punto que nos pregunta, nos habla la pregunta, el objetivo, la hipótesis que tiene el artículo. Entonces, podemos copiarlo. De hecho, lo vamos a copiar y lo ponemos acá. Eh, de hecho, y ese es, aquí incluso yo lo pondría, aunque está aquí a modo de pregunta, eh, y yo pondría que un posible, como lo pondría más a modo de hipótesis probablemente, y es que existen diferencias del logro educativo en los egresados de un programa presencial o virtual según los promedios que están cerca en los promedios históricos de Saber Pro. Entonces, ese sería digamos allí como una afirmación a probar. El sustento es en qué nos basamos para decir eso. Entonces, el sustento, como vimos, tiene dos partes, que son los conceptos. Entonces, hay un concepto que entonces nos va a hablar aquí, en este caso, como el que vimos del logro educativo. Otro que nos va a hablar acerca de la educación presencial o virtual, qué características tiene. Y básicamente ese es, y bueno, y también probablemente otro nos hable acerca de las diferencias de logro de los estudiantes entre instituciones. Esta parte me la estoy inventando porque como ustedes vieron, tomé una sola parte para dar ejemplo, pero suponiendo que indagamos todo eso, entonces este probablemente sería como una de las respuestas aquí en el caso pues de las bases conceptuales. Y entonces aquí lo otro que también hay que poner es sobre antecedentes y en ese caso de antecedentes, pues en este caso pondríamos que existen evidencias del logro mayor en virtual o mayor en presencial o sin diferencias entre ambas. Suponiendo que más o menos en eso es lo que suelen reseñar los antecedentes. Entonces aquí ya hacemos una operación de como de sintetizar qué es lo que están planteando esos antecedentes. Fíjense en lo siguiente, que es muy importante, y es que aquí está el planteamiento y esto es lo que nos permite de alguna manera decir por qué ese planteamiento es razonable, por qué no preguntamos cualquier cosa, sino específicamente eso. Entonces hay que fijarse que haya un poquito ver que se muestre esa concordancia. Y por último, entonces está aquí cuál es la prueba que se aporta. Y la prueba que se aporta, aquí yo creo que podemos colocar dos cosas, que son
Aquí el de la estrategia metodológica, lo podemos volver a traer acá, porque es una manera de dar respuesta a esa pregunta. Lo ponemos allí. Y el otro aquí, pues como el conjunto de resultados que se obtiene. También allí junto con esa parte. Fíjense entonces que la cosa tiene, ustedes vieron aquí nuestro esquema, nos dice aquí que la pregunta está aquí en un lugar central, ella tiene como origen los fundamentos en conceptos o antecedentes de investigación y a su vez para poderse desarrollar o responder entonces pues se utiliza como prueba un método que a través de sus procedimientos y condiciones nos llevan a unos ciertos resultados. Haciendo entonces esa misma operación, entonces aquí para verificar tendríamos que el logro educativo es como la medida de desempeño, existen modalidades presenciales o virtuales y que además de pronto también existen también diferencias entre tipos de institución. Entonces allí, la serie de estudios anteriores nos muestran que a veces hay mayor desempeño en el presencial, a veces más en el virtual o a veces un poco repartido o equivalente entre ambos. Entonces, allí, eso en ese sentido, eso hace pues que, digamos, sea importante preguntarse, y eso nos lleva al planteamiento, si existen diferencias de logro entre los estudiantes de modalidad presencial o virtual, pero además añadiéndole el elemento de que pueden estar en diferentes universidades donde puede haber incluso diferentes ofertas educativas. Y entonces, ¿cómo hacemos para probar eso, para poder dar cuenta de eso? Pues entonces indagando con un método que nos permite comparar estudiantes de dos universidades en sus modalidades presencial o virtual pertenecientes a un mismo programa y entonces allí con base en eso obtenemos unos resultados que nos dice qué tanto se cumple o no se cumple lo que plantea esta hipótesis o qué tanto o no respondemos a esa pregunta que se ha planteado. Eso es lo que hay que hacer en el ejercicio. Entonces, eso era lo que quería mostrarles a través de este video y pues ese es el desarrollo que se espera que ustedes hagan también con sus ejercicios, ya por supuesto más en extenso con todos los materiales que hay allí. Y eso es lo que queremos comenzar a hacer. La idea es que hagamos eso con los artículos que hemos dado, que son investigaciones ya hechas previamente con otras personas, pero tengamos eso allí y lo subamos a nuestra carpeta. ¿Por qué? Porque más adelante nos va a servir para tratar de comenzar a pensar el nuestro, a pensar cuál va a ser nuestro planteamiento, cuál va a ser la posible línea para poder tener esos sustentos y cuál va a ser como un poco esa estrategia de prueba o método que vamos a tener que usar en ellos. Entonces, eso era lo que tenía por plantearles ahora. Muchas gracias y aquí finalizamos.